Vamos a ver cómo jugar a rey fuera de posición en un bote tribeteado cuando no ligamos nada. En este caso tenemos a rey contra Cutoff, que nos abre a 2.5, no tenemos ningún tipo de información porque son mesas de incógnito y llevamos solo 3 manos jugando, así que sus datos no tienen ningún tipo de relevancia. Hacemos un tribet completamente estándar y llegamos a un flop dama 7-3. Aquí lo primero que cabría preguntarse es, de todas mis partes de rango, cuáles quiero apostar y cuáles no. Mis as X pueden sacar valor, porque si vamos a un tamaño de un 20%, por ejemplo, el rival me tenía que estar pagando con backdoor straight draws más backdoor flash draws bastante a menudo. A nivel de pockets, solo tiene 8, 9, 10 y Jotas que nos podrían pagar, por lo tanto, mis pockets no van a querer apostar tantos. 8 y 9 no le veo tantísimo sentido apostar porque no consiguen, por un lado, muchísimo value y no consigue hacer foldear a muchas manos con equity. Por lo tanto, vemos que empezamos a querer tener una estrategia de bet y de check y polarizar un poquito más nuestro rango. Ases y reyes es un tipo de mano que podríamos querer apostar bastante a menudo porque estamos unbloqueando siempre que vamos a un tamaño, por ejemplo, un 50%, todos los calls del rival con las dama X, ¿vale? El rival tendría todas estas disponibles, lo cual es la bomba. Tenemos que decir lo primero qué estrategia macro queremos utilizar aquí. En este caso que tenemos una estrategia polarizada de bet y check. Todo lo que son nuestras pocket pairs tienden más a querer chequear, nuestras cartas altas podrían apostar o chequear porque consiguen algo de value fino, pero no demasiado, es decir, por eso, por ejemplo, As-J tiene un poco menos de sentido apostarse. Realmente cuando está pagando, el rival no tiene tantas manos peores como para pagarte, ¿no? Y no consigue, como hemos visto, demasiadas manos interesantes de fold. Fijaos que solo foldea el solver un 5% contra un 20%. Ya sé que estamos jugando contra un rival, pero hay que entender siempre la teoría para luego desviarse. En nuestra mano, a rey, por ejemplo, vemos que tenemos que decidir entre unos y otros. Para mí lo más relevante es que cuando apostemos, vamos a ver qué tipos de manos nos va a pagar. Pues si el rival nos va a pagar, por ejemplo, con todo este tipo de manos de as 9 de corazones, as 9 de diamantes, as 9 de tréboles e igual para as 10, vemos que las manos que foldea son los ases de picas, pues esas manos van a tener bastante relevancia a la hora de apostar o chequear para mí para crear la estrategia. Por lo tanto, siempre que tenga el as de picas voy a chequear un poco más y cuando no lo tenga voy a apostar un poco más, ¿vale? Todo lo que sea tener picas en la mano es algo para mí menos deseable en este caso. En este caso, como tenemos una pica en la mano, podríamos apostarla, pero decidimos optar por la línea de chequear. Y vamos a ver el thinking in-game. Quizás con el as de diamantes sea mejor el check. Y podemos jugar incluso race. ¿Por qué? Porque va a foldear todo que son 9, 10, J y demás. Pocket pairs y tal. Y si se está pasando de esto, tiene bastante sentido. Y solo nos comemos las dama X. Y bueno, las que nos sobea aquí en el flop son as damas que bloqueamos. Pasamos ya a la mandanga. Una vez nosotros decidimos chequear, el rival tiene que decidir cuál va a ser su estrategia. Y como estábamos comentando, el rival va a tener que apostar muchas manos por valor fino. Tened en cuenta que cuando el rival apuesta un 20%, con una mano como 8, nosotros le tenemos que pagar con manos peores, como puede ser este tipo de rey highs, as highs y demás, con backdoor equity. Pero no solo eso, consigue bastantes folds interesantes. Y diréis, joder, ¿por qué estamos foldeando nosotros más que él a un 20%? Porque el rival está en posición. Y esto tenéis que grabarlo en la memoria a fuego. Siempre el que está en posición tiene ventaja sobre el que está fuera de posición. Si interpretamos correctamente su rango y vemos que el rival va a apostar un montón de manos bastante medias, como pueden ser los 7, como pueden ser estas pocket pairs, vemos que estas manos sufrirían muchísimo contra un check raise. ¿Y qué tenemos que pensar? Que nuestra mano contra esas manos, cuando nos paguen, tienen 6 outs. Es decir, nuestros ases y reyes están vivos en caso de que nos paguen. Tened en cuenta que el póker no es un proyecto o una mano hecha, son equities que se van entremezclando. Por lo tanto, a mí me gusta bastante coger este tipo de manos para raisear y jugar mucho mejor contra el rival. Le haremos foldear algunas manos interesantes, por ejemplo 8, 9 y demás que el rival está apostando, puede foldear bastantes de estos. De hecho, la gente suele foldear de más este tipo de manos, por lo tanto vamos a atacarle por ahí. Y si el rival nos va all-in, no pasa nada porque tenemos un fácil fold. Que está bien. As dama y rey dama. No me parece mal el raise. Le hacemos foldear pockets, que creo que mola bastante. Y si nos sobea y tiene as dama, pues oye chicos, es lo que hay. Hay que jugar contra todo el rango, no contra lo que pasa en esta mano en concreto. Y contra todo su rango creo que es lo más interesante. Ahora, por ejemplo, va a foldear todas las pockets. ¿Y qué nos paga? Dama X, rey dama, dama J, dama 10. En caso de tenerlo, no sabemos cuánto de recre es. La cosa es que si chequeamos, él no va a apostarlo. Entonces creo que lo que más sentido es ir por un size un poquito más grande en turn para que nos paguen todas las damas que tenga
y cuando tenga una mano mejor, pues nos la chupamos. Llegamos a un turn, el rival tras habernos pagado el check raise y es el as de corazones. Oh, mamma mía, no podría haber caído una mejor carta. Bien, lo primero que tenemos que hacer es decir qué nos interesa hacer con nuestra mano, con nuestro rango. En este caso, tenéis que tener en cuenta qué es lo que le ha llegado al rival. El rival, cuando está pagando, ha llegado con un montón de damas, con un montón de proyectos tipo Rey 10, con un montón de ases, como puedan ser con backdoor equities. Pockets, pues las que haya decidido el rival foldear o pagar. Por lo tanto, ¿tiene sentido pasar? No tanto. ¿Por qué? Porque necesitaríamos que el rival nos farolease mucho en este tour. Yo lo que opto es por ir por un tamaño muy fino de apuesta, ¿vale? Entre un 33 y un 20%. Me parece lo correcto para que el rival, manos que jugaría check behind, me las tenga que estar defendiendo. Por ejemplo, lo que son todas las damas, como dama J, dama 10, que os comento en el directo, y alguna de estas ya me las va a foldear, que es justo lo que comentamos en el vídeo. Siempre hay que seguir el análisis de todo el rango del rival y ver lo que más nos interesa contra el mismo. Cae el as, carta muy interesante. Ahora, por ejemplo, va a foldear todas las pockets. ¿Y qué nos paga? Dama X, rey dama, dama J, dama 10, en caso de tenerlo, no sabemos cuánto de recre es. La cosa es que si chequeamos, él no va a apostarlo. Entonces creo que lo que más sentido es ir por un size un poquito más grande en turn, pero damas no creo que folden nunca en el turn. Y si vamos muy pequeño, en el river van a foldear igual. Entonces creo que rasco un poco más de value yendo por este size un poco más grande en el turn. Un apunte relevante que hago en el vídeo, y es que en vez de utilizar el 20%, voy por el 33%. ¿Y a qué se debe esto? A que si llegamos, por ejemplo, a este river que es un 5, si vamos a 20% call y vamos a un 5 de picas, ¿vale? Y nosotros acabamos yendo lean, vemos que el rival tiene que pagar de vez en cuando con estas damas, ¿vale? Rey damas, rey dama de picas, algunos de estos, dama jotas, los paga de vez en cuando. Yo estimo que la gente los va a foldear en el river prácticamente siempre, por lo tanto creo que hago, subo un poquito el size en el tour para rascar más de media contra todo su rango. Consigo un poco más de valor de las damas y no hay demasiadas manos que vayan a foldear por irme a un 33 en vez de un 20%. Y lo mismo de antes. No tiene manos que si chequeemos van a farolear. No llega con Jotas, 10, etcétera, que si chequeásemos farolearían. A veces va a tener as dama, otras veces va a tener rey damas, dama Jotas, etcétera. El rival acaba foldeando, pero ¿qué es lo relevante en esta mano? Que hacemos un seguimiento perfecto del rango del rival y cogemos la línea que más nos interesa de principio a fin. Como veis en el river, llegaría a tener sentido chequear con una mano como as-rey con el rey de corazones. ¿Por qué? Porque de las pocas manos que el rival puede farolear, ¿cuáles van a ser? Pues van a ser rey J de corazones, rey 10 de corazones, que podemos ver seguramente aquí en el solver. Para que nosotros chequeemos, el rival, sus principales faroles que más van a llegar en cantidad van a ser los rey X de corazones que han pagado un raise en el flop, pagan en el turn y farolean river. Por lo tanto, mi consejo sería que chequeaseis esos as-rey con el rey de corazones. Acabamos yendo lean, el rival foldea y nos llevamos un buen bote. Importante tener en cuenta que para mí este tipo de manos la gente las está foldeando, entonces hemos conseguido rascar un poquito más de lo que habría sacado este solver. Sígueme para más contenido.